Es hora de hablar de los mismísimos y los maravillosos ENFP. Los ENFP son probablemente uno de los tipos más interesantes para hablar, y es que en general ellos son muy interesantes. Normalmente los puedes ver aquí en un momento y en el siguiente van a estar en otro lado actuando de una manera distinta. No es porque ellos sean inconstantes o incongruentes consigo mismos, sino que simplemente su función dominante, que es la intuición extrovertida, busca estar en todos lados y haciendo todas las cosas. Ahora, encima de esto, ellos tienen el sentimiento introvertido auxiliar, que eso les ayuda a siempre verse demasiado empáticos con los demás, demasiado sensibles. Y tienen también como su función de ley o sexta función el sentimiento extrovertido. Como he explicado, esta es una función que tiene mucho que ver en la personalidad de cada persona. Y en este caso, cuando hablamos del sentimiento extrovertido, estamos hablando de un carisma innato. Tienden a ser tan carismáticos, tan glamorosos, siempre tan atractivos. Inclusive, probablemente si ya has conocido a uno de ellos, has sentido atracción por uno. Y es que lo que pasa con estos ENFPs es que son tan magnéticos, siempre están intentando estar en todos lados, siempre sienten lo que todos sienten, e inclusive siempre tienen las palabras perfectas para decirte. Aún así, ellos pueden ser una de las personas con quienes has tenido una mala experiencia. Es muy extraño porque con ellos, precisamente con esa sensibilidad que tienen, probablemente ni siquiera te enojes con ellos, o ni siquiera te sientas lastimado. Aún así, yo considero que los ENFPs, a pesar de ser eso, a pesar de ser demasiado atractivos, tienen o proyectan, mejor dicho, un cierto intelecto que viene junto con la intuición extrovertida de manera dominante. Así que, muy bien, ¿quiénes son los ENFPs? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? ¿Cuál es su verdadera motivación? ¿En realidad son esas personas tan carismáticas, agradables, camaleónicas que parecen ser? Muy bien, veamos. Muy bien, antes que nada hay que definir lo que es un ENFP. Los ENFP son tipos que se consideran extrovertidos, intuitivos, sensibles y perceptivos. Ellos tienen como función dominante la intuición extrovertida, como función auxiliar el sentimiento introvertido, como tercera función el pensamiento extrovertido y como función inferior la sensación introvertida. Ahora, ¿qué hace de estas personas? Ellos normalmente se les relaciona con filántropos, con artistas, etcétera, etcétera. Y eso me parece relativamente correcto. Los ENFPs, en esencia, como digo, su orientación está dirigida hacia la intuición extrovertida. La intuición extrovertida es una función bastante interesante, y es que lo que busca es la visión panorámica de las cosas. Es decir, estás parado en un punto, sin embargo, ¿qué es todo aquello que te rodea? ¿Qué es aquello que tú puedes ver, precisamente, a tu alrededor? Esto les ayuda a que vayan uniendo un concepto con otro. Conceptos que probablemente parecen distanciarse bastante el uno del otro. Ahora, como digo, esta es su función dominante, por lo cual esa es la orientación de su ego. Los ENFPs y los ENTPs tienden a tener esa pequeña, o mejor dicho, esa falta de corporalidad. Y es que la intuición extrovertida es completamente lo contrario a la sensación extrovertida. Que la sensación extrovertida es la función de las sensaciones, del cuerpo, de la corporalidad. Entonces, por eso normalmente cuando ves a un tipo con la intuición extrovertida de manera dominante, son personas que parecen más o menos como una caricatura. Es decir, realmente no van a hacer nada de una manera tan seria o tan severa que realmente te sientas intimidado, al menos en cuanto a sensación. Ellos difícilmente van a carecer de esa presencia tan poderosa que tiene la intuición extrovertida, también, porque no forma parte de sus funciones más importantes. Sin embargo, esto lo que les da es esa pequeña habilidad de entender el panorama más allá y, como digo, de abarcar todos los temas que le conciernen. Ahora, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los ENTPs, son tipos que, a partir del todo, intentan sacar pequeños nexos lógicos para definir todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Es decir, por qué ocurre lo que yo estoy viendo y intentar darle un cierto sentido a eso. Lo que ocurre con los ENFPs es que ellos no están orientados precisamente hacia esa verdad objetiva. Ellos no están orientados hacia el pensamiento, sino que están orientados hacia el sentimiento.
Como he explicado, la función de sentimiento, específicamente de manera introvertida, es la función de la identidad, es la función de la empatía, es la función de ponerme en los zapatos de otro. Esto hace que los ENFPs intenten proyectar precisamente eso, un sentido de identidad, un sentido de quiénes son ellos y de qué están de acuerdo. Ahora, aquí es un poco diferente. Tenemos, por ejemplo, a un INFP, y los INFPs, como tienen el sentimiento introvertido de manera dominante, entonces a ellos les importa más que su expresión sea un reflejo de ellos mismos. Con los ENFPs ocurre algo distinto, ya que ellos, a partir de todas las posibilidades, representan o reflejan con lo que ellos están de acuerdo. Esto es lo que hace que muchos ENFPs sean considerados como filántropos, etcétera, etcétera. Ellos ocupan mucho de su energía psicológica y de su vida en ayudar a las personas que tienen menos privilegios, en darle voz a las personas que no tienen esa voz. Eso es porque, como digo, a partir de la intuición extrovertida, ellos intentan tomar todo ese contenido, todo el contenido del vasto universo de posibilidades, y dotarle de esos juicios morales que ellos pueden ver. Ahora, eso es algo muy interesante y yo creo que es algo que ha ayudado mucho al ambiente o a la cultura de corrección política que se tiene ahorita. Y eso es precisamente porque ellos ven cómo es que cosas, precisamente como el racismo, como la homofobia, como la misoginia, etc., afectan a grupos vulnerables e intentan esparcir precisamente esa idea que ellos tienen del mundo hacia los demás. Encima de esto, aparte de su sentimiento introvertido, tiene como función terciaria el pensamiento extrovertido. Y como he explicado, esas dos funciones cuando están juntas tienden a ser muy blanco y negro. Es decir, o estás de mi lado o estás del lado de los otros. Al pensamiento extrovertido le importan las cosas que son concretas. Le importa cuando estamos hablando de algo absoluto, o mejor dicho, de algo que es lo que es. Entonces, ellos por eso intentan transmitir esa parte que es de su propia moral, que es de lo que ellos consideran es correcto, hacia los demás. Ahora, encima de esto, normalmente, como he explicado, el sentimiento introvertido tiende a ser muy poco expresivo, tiende a ser un poco frío o incluso a proyectar ese tipo de insensibilidad. Sin embargo, los ENFPs, aparte de eso, tienen al pequeño sentimiento extrovertido como sexta función, o su función del ello. Eso quiere decir que ellos lo van a proyectar de una manera sin siquiera darse cuenta y va a ser parte de sus motivaciones, de una manera moderadamente dolorosa. Y esto, como se puede ver, es que son personas, como digo, bastante carismáticas y que tienen la posibilidad de entender y compartir las emociones de los que están alrededor de ellos. Por eso es que, mezclado eso junto con su sentimiento introvertido, es por eso que tienden a ser personas que reflejan amabilidad y sensibilidad. Ahora, esto es algo que les ayuda mucho para distintas carreras, por ejemplo, para la actuación. Y precisamente son este tipo de individuos los que tienden a ocupar sus privilegios como personas famosas en sus distintos campos y para darle una voz precisamente a los que menos tienen. Ahorita, personas que se me ocurren pueden ser Meryl Streep, Anne Hathaway, Tom Holland, Bradley Cooper, Ashton Kutcher, Timothée Chalamet y Janis Joplin. En todos ellos se ve más o menos lo mismo. Son personajes que, como nosotros sabemos, son carismáticos, sin embargo no pretenden enseñar o explicar los valores culturales que son compartidos. Ellos intentan presentar algo un poco más relajado, algo más del sentimiento introvertido. Sin embargo, ellos están muy conscientes de cuáles son los valores culturales en los que están y de eso, qué es lo que ellos pueden presentar, qué es lo que les va a ayudar a llegar a sus metas, a llegar a su objetivo o simplemente cómo funcionan en la vida. Aparte de eso, no hay que olvidar que tienen la intuición extrovertida, que esta les ayuda a ver verdades más allá de lo que cualquier persona o que la mayoría de las personas no puede ver. Esa es la magia de la intuición. Ahora, ¿cuáles son los puntos débiles de los ENFPs? Pues bueno, los ENFPs tienen como función inferior la sensación introvertida. ¿Esto qué quiere decir? Van a estar tropezándose con cosas que no existen, van a perder sus llaves en todo momento, ni siquiera pueden ver sus zapatos cuando los tienen enfrente de ellos, y un gigante, etc.
Ahora, otro de los puntos que yo considero moderadamente débiles de los ENFPs es precisamente su sentimiento introvertido, que, como he explicado, no es una de mis funciones favoritas. ¿Y esto por qué? Yo lo que he notado es que los ENFPs de manera general son personas que en efecto son muy sensibles, sin embargo, cuando intentan abstraer una parte de moralidad, les es muy difícil sentir empatía por todos aquellos que no han pasado por ese proceso de aprendizaje. Es algo que yo llamaría, o que precisamente yo señalaría como la superioridad moral. Ahora, aquí es bastante interesante porque, como digo, normalmente los ENFPs tienden a ser personas bastante amables, bastante atractivas. Son personas, como digo, magnéticas. Siempre te van a estar hablando de una manera en la cual vas a sentir empatía por ellos y ellos van a sentir empatía por ti. Eso no es algo que ellos estén fingiendo, es algo bastante natural en ellos. Sin embargo, como existe esa pequeña disparidad entre moverse del sentimiento extrovertido al sentimiento introvertido, llega a haber esos pequeños detalles. Ahora, como digo, ellos yo creo que han sido la fuerza motora de muchos de los movimientos o tipo intuitivo más común. Sin embargo, como nosotros sabemos, ellos realmente no son comunes. Cuando tú los estás viendo, probablemente estás viendo el reflejo de un holograma o, no lo sé, un evento muy extraño dentro de la Matrix. Y ahí es donde los vas a encontrar. Es muy probable que si te encuentras más o menos en los medios artísticos, etcétera, etcétera, ya hayas conocido a uno, si no es que a muchos ENFPs. Y, como digo, eso es algo positivo. Solo es en esos casos en los cuales ya se encuentran ante un punto de vulnerabilidad personal en la cual pueden moverse hacia lados un poco más siniestros. Aún así, como yo digo, los ENFP son excelentes tipos y probablemente si tú eres un INTJ tendrías suerte de encontrar a uno. Son bastante agradables hasta que llegas a cuestionar sus valores morales, entonces deja de ser divertido.